amigos, bienvenidos a Inside Polk en español, su programa del gobierno local. Y ahora veamos qué pasa en Polk County. Los comisionados del condado de Polk han aprobado nuevas medidas para afrontar la señalización ilegal colocada en las zonas de derecho de vía del condado. Durante la reunión, la revisión de la agenda del 31 de octubre, los comisionados, el personal del condado y la División de Cumplimiento del Código del Condado de Polk debatieron el problema continuo de los letreros ilegales y sin permiso colocados en zonas de derecho de vía de las carreteras del condado. La señalización ilegal examinada incluía grandes letreros de madera y letreros publicitarios temporales no autorizados, también conocidos como letreros publicitarios improvisados, que son colocados a menudo en propiedades públicas, postes de servicio públicos, árboles o cercas en las zonas de derecho de vía. Los grandes letreros de madera y los carteles publicitarios colocados de forma ilegal no solo crean peligros de percepción limitada para conductores y peatones, sino que también presentan riesgos para el personal que los retira y pueden convertirse en proyectiles peligrosos durante condiciones climáticas adversas. La eliminación de letreros ilegales también representa un costo. Autumn Fenton, directora de la División de Cumplimiento del Código del Condado de Polk, informó que cuesta alrededor de $100 el retirar cada letrero grande de madera y que 21 inspectores de esta división dedican al menos un día al mes a eliminar letreros ilegales por todo el condado. El año pasado, el personal del condado retiró más de 11,000 libras de carteles publicitarios de las zonas de derecho de vía por todo el condado de Polk. Para frenar el problema, los comisionados aprobaron un plan que permite al personal de la División de Cumplimiento del Código multar a los propietarios de grandes letreros de madera que han sido colocados ilegalmente, mientras que, por el momento, se continuará retirando los letreros más pequeños sin multar. El 4 de noviembre, durante la reunión de la Junta de Comisionados del Condado de Polk, fue aprobado oficialmente el plan como punto de orden del día por consenso. Los comisionados del Condado de Polk han aprobado nuevos acuerdos para apoyar proyectos destinados a fortalecer los servicios locales de emergencias. El 4 de noviembre, los comisionados del Condado de Polk aprobaron por separado 2 acuerdos de CMHM Architects para proporcionar servicios de arquitectura e ingeniería a 2 nuevas estaciones de emergencia médicas del Departamento de Bomberos del Condado de Polk. El primer acuerdo por $312,225 es para la nueva estación EMS Christina, que estará ubicada en el 1145 Corning Road 540A en Lakeland. El segundo acuerdo por $207,090 es para la nueva estación EMS Willow Oak, que estará ubicada en el 4145 Wills Road en Mulberry. Estos proyectos forman parte de los esfuerzos continuos del condado para mejorar las capacidades de respuesta ante emergencias y garantizar servicios más rápidos y eficientes para los residentes. El 4 de noviembre, durante la reunión de la Junta de Comisionados del Condado de Polk celebró la audiencia pública y aprobó una ordenanza que otorga una exención de impuesto a A.D. Valorem para el desarrollo económico de For Me DC LLC, una empresa que planea construir un nuevo centro de datos en Fort Meade. La compañía planea la construcción de un centro de datos en una instalación de 1.9 millones de pies cuadrados en Fort Meade, lo que representa una inversión de $1.2 billones en bienes raíces y una inversión de $1.64 billones en equipos. Se espera que For Me DC LLC genere al menos 50 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo, con un salario promedio anual de más de $107,000. Lo cual constituye más del doble del promedio del condado. Bajo la nueva ordenanza, la compañía recibirá una exención del 90% del impuesto sobre el valor de la propiedad durante 10 años, tal como establece las pautas de desarrollo económico del condado de Polk. Para más información, visite polk-county.tv. Y antes de terminar, por favor, síganos en nuestras redes sociales para más información de qué pasa en Polk County. Nos vemos en la próxima.